продовження послання к евреям просто 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하겠습니다. Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. El encuentro anterior con el profesor Héctor Leites vimos que es un escándalo lo que produce la presencia de Jesucristo en el mundo de hoy. ¿Qué queremos decir con esto? Veámoslo al repasar nuestra mirada en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y acá en imágenes verbales, escritas en el libro de Primera de Pedro, seguimos analizando el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, que dice así: y piedra de tropiezo y roca de que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hoy tenemos que ver algunas cositas más. Habíamos comenzado en el programa pasado, viendo que Pedro vuelve a citar Isaías 8, versículo 15, para hablar del tropiezo, ¿verdad?, que trae y denota castigo judicial. Y ahora no solamente Pedro dice, bueno, es precioso para nosotros y para ustedes es una gran piedra de tropiezo. Ahora ya empieza a hablar un poquito más fuerte diciendo, bueno, déjeme decirle que ustedes, al rechazar a Cristo, esa gran piedra de tropiezo que hace caer, justamente lo que le va a traer es el castigo, el juicio. Entonces Pedro apunta un poquito más cuando dice roca que hace caer, utiliza la palabra escandalón, que es roca de escándalo, roca que la palabra escandalón en realidad es algo que se pone en el camino y no te deja avanzar, una cosa así. Está bloqueando, seguro. Está bloqueando, pero en este caso es la mentalidad y la decisión que se les convierte a ellos en un escándalo, en algo que no los deja avanzar. Por eso se había citado Romanos 9:32. Y cuando dice roca, por supuesto, habla de una masa rocosa grande, porque utiliza la palabra petra. No utiliza la palabra petros, que es piedra chica, o guijarro, como se traduciría, o piedra pequeñita. No. Es una roca. Y al ser una roca, habla de la petra. Y la petra sabemos que es Cristo. Se lo dijo a Pedro, Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre el mismo Cristo, la declaración que Pedro había dicho. Y tropiezan en la palabra proskoptusin. Proskoptusin, que está en un presente del indicativo, quiere decir que están tropezando continuamente. O sea que, ojo, ellos quieren continuamente estar tropezando en esta piedra. Por eso es interesante que el versículo dice, siendo desobedientes. O sea que, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Interesantísimo este siendo. Este siendo es un participio presente activo. O sea que están siendo desobedientes y uno dice, ¿pero a qué? A la palabra. Así dice el versículo 8. Tropiezan en la palabra. La gran roca, Cristo. Ahora, la palabra siendo desobedientes. No dice son, fueron, o serán, o han sido, que sería un tiempo perfecto, o iban siendo. No. Es siendo, y al ser todo el tiempo, entonces, continuamente, es una acción. No nos olvidemos de los participios presentes. La acción es continua, lineal, progresiva y continua. O sea, realmente no hay vuelta. No hay vuelta. Pero y uno dice, ¿pero por qué? Porque ellos quieren. No nos olvidemos que dice siendo desobedientes. Acá no hablamos de genética, de ADN, maldición generacional, la iniquidad. No. Acá hablamos de una decisión particular en cada uno, siendo desobediente. La desobediencia no se hereda. Pueden haber conductas aprendidas en un ambiente hostil, en un hogar, pero de todos modos estamos hablando del libre albedrío, estamos hablando de la decisión, la voluntad. Sí, seguro. Exactamente, siendo desobedientes a la palabra. Es interesante que Pablo más adelante
Y si el oyente tiene la Biblia abierta, que supongo que tiene la Biblia abierta, Esteban, ¿verdad que sí, no? Espero que sí, sí, la guía. Sí, salvo que esté trabajando en algún lugar por allí que no tenga. Pero si no, tiene que tener la Biblia abierta para seguir. Y si tiene la Biblia abierta, ustedes notarán que Pedro vuelve a hablar algo de la palabra en el capítulo 3 que ya vamos a llegar, versículo 1, cuando dice, en estos deberes conyugales, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también a los que no creen a la palabra, se refiere a la Biblia, la palabra de Dios, sean ganados sin palabras, obviamente de las mujeres, ¿no? Palabras claro. Su persuasión. Exactamente, su discurso de la mujer o del hombre puede ser también, pero sin palabras, por la conducta de sus esposas o esposos, porque esto es viceversa también, ¿no? No solamente la mujer se tiene que portar bien, sino el hombre también para poder buena conducta. Entonces, siempre había gente desobediente a la palabra. Este verbo, siendo desobedientes, o sea, toda esta frase que yo digo, siendo desobedientes, es un solo verbo en el griego. Es el verbo apeituntes, que es un participio presente activo. Todo esto que estamos hablando de siendo desobediente en el griego es apeituntes, participio presente activo, o sea, una acción continua, lineal y progresiva. Y cuando habla, por supuesto, a la palabra, se refiere logos. Ahí habla de la palabra logos, que se refiere a la palabra de Dios. Como en Mateo 13:21, Mateo 13:21, en aquella gran parábola del sembrador salió a sembrar, en Mateo 13:21 dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sabes, Esteban, que este versículo a veces no es muy bien explicado? Porque cuando dice que viene, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, muchos piensan que es persecución por causa del Evangelio. No. Mateo 13, desde el verso 1 hasta el 46, estamos hablando de muchos versículos, de hecho, hay 7 parábolas. Una cantidad. Sí, son 7 parábolas, una tras de la otra. Sobre el reino de Dios. Sobre el reino de Dios, pero específicamente, ¿qué hace el hombre mientras Cristo está volviendo con la palabra de Dios? Claro. Por eso dice que el sembrador salió a sembrar, y ellos con la semilla en su corazón decidieron sembrarse en diferentes tierras. Y en una de estas tierras, cuando él explica en el versículo 21, pues al venir la aflicción o la persecución por causa, nótese bien esto, de la palabra, no es por causa del Evangelio, no es que me persiguen porque soy cristiano, sino que la misma Biblia me va a perseguir. Eso es interesante. Mira. Porque es por causa de la palabra. Y uno dice, ¿a qué se refiere? Bueno, muy sencillo. Yo he cumplido, en marzo he cumplido 40 años en el Señor. Y otros pueden tener una semana en el Señor y otros pueden tener 70 años en el Señor. No importa. Otros pueden tener, qué sé yo, 95, 100 años en el Señor. Lo importante es que del momento que uno acepta a Cristo y empieza a leer la palabra de Dios, ya comienza a perseguirnos, en el buen sentido de la palabra. Me va a perseguir, no me va a torturar, me va a perseguir. Héctor, esto no se hace. Héctor, esto está mal. Héctor, esto no hay ética, no hay moral, no hay acá. Héctor, lo que estás haciendo, y te redarguye, te enseña, te corrige, te exhorta. Y uno dice, ¿qué está haciendo? Persiguiéndome. Y me va a perseguir desde el momento que acepté a Cristo hasta que Él venga a buscarme o yo me vaya de esta tierra. La Biblia tiene ese propósito de perseguirte. Cuidado, esto sí, esto no. Cuidado, ese es uno de los tantos propósitos de la palabra de Dios. Mostrarnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué debería ser bien, cómo me instruye, cómo me corrige, cómo me exhorta, cómo redarguye los corazones. Eso es lo que está diciendo Mateo 13:21. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, no del Evangelio, por causa de la palabra. De la palabra te va a perseguir, dice que luego tropieza. ¿Qué quiere decir? Cuando, voy a poner el ejemplo, alguien es nuevo, empieza a leer la Biblia y empieza a ver que no hay que tener 2 esposas y no hay que embriagarse y hay que vivir en santidad,
y él dice, uy, no, esto no es para mí, esto a mí me gusta la vida que yo estaba llevando. Entonces, la misma Biblia lo va a empezar a perseguir. Claro. Y él dice, no, yo no quiero esto, yo quiero seguir viviendo mi vida loca y vivir, comamos y bebamos. Entonces, ahora la Biblia va a ser un tropiezo para él. La palabra va a ser un tropiezo. La palabra va a ser una piedra para él porque él va a tropezar en esta piedra. No es que la Biblia es el que te haga caer. Te va a mostrar para que vos decidas o querés seguir quedando en esa posición o empezás a obedecer la Biblia. Es persecución por causa de la misma palabra de Dios que nos va a estar corrigiendo continuamente. Hacemos una pausa en la conversación con el pastor Héctor Leites, entonces vamos entendiendo el contexto, vamos entendiendo el fondo del significado de lo que significa entonces esa piedra de tropiezo de la que está hablando Pedro y que a lo largo del texto bíblico en otros libros lo vamos entendiendo cómo se presenta. Ya volvemos a la jungla semántica. Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org. ¿Cómo se está alimentando últimamente? Pero dígame también, ¿cómo alimenta su mente y espíritu? Para fortalecer su fe, Radio Transmundial pone en sus manos Alimento para el Alma, una guía devocional para todo el año. Encuéntrenlo en la oficina de RTM Uruguay, Soriano 1335 Casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. O pídelo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el Alma, una producción de Radio Transmundial. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. La piedra de tropiezo, como la describe Primera de Pedro, como también lo menciona otros lugares del Nuevo Testamento. Estábamos refiriéndonos recién, Héctor, a la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Este mensaje se va reiterando. Exactamente. Sí, exactamente, porque no nos olvidemos que Mateo 13, la primera parábola que él da, son 7 parábolas muy profundas en cuanto a qué hace el hombre, la decisión del hombre con la palabra en su corazón mientras Cristo está volviendo. Entonces, ahí menciona las 4 tierras, la palabra llega a los corazones, él oye la palabra, alguno la entiende, otro no la entiende, otro no quiere, otro decide. Bueno, entonces llega a este punto de que este hombre, cuando ve que la palabra empieza a apretarle las clavijas, porque esa es una de los propósitos, él dice, no, esto no es para mí, yo sigo en la mía, y él se siembra en esa tierra que es donde en definitiva va a terminar la semilla, claro, en esa tierra que él decide sembrarse. Por eso es muy importante que ellos rechazan la palabra de Dios. Y enseguida el versículo tiene un pronombre relativo que puede meternos en un lío si no miramos bien el contexto y la analogía de la Biblia. Dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y ahora dice, a lo cual fueron también destinados. Y uno dice, ¿cómo? ¿Fueron destinados a ser desobedientes? No. Está hablando ahora del castigo, del juicio y de la justa retribución o remuneración que vendrá por su decisión de rechazar la palabra. El ese camino, el destino va a ser tal. Bien, uno de los versículos más importante para entender por qué ellos fueron destinados a esto, está en Romanos 1, versículo 23 en adelante. Muy importante estos versículos. Querido amigo, usted pueda abrir su Biblia ahora en Romanos 1, anote bien el versículo, Romanos 1,
versículo 23, porque va a aparecer una serie de verbos que aparentemente Dios sería malo, injusto, cruel, que está entregando, los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a la inmundicia, los entregó a una mente que hace las cosas malas. Y uno dice, pero ¿cómo Dios puede entregar? Esto, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Dice el versículo 23, Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Pongan atención a lo que hace el hombre. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Nótese en qué. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto lo hace el hombre. Esta es la fatal elección tomada del hombre. El verso 24, cuando tiene el relativo, que dice por lo cual, o sea, por lo cual es por lo tanto, debido a lo que ellos hicieron, dice el versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia. Y uno dice, ¿cómo Dios puede entregar a una persona a la inmundicia? Un Dios santo, amable, dulce, lleno de misericordia, que no hay inmoralidad en él, él es santo. Bueno, déjeme explicarle dos cosas. Primero, el verbo entregó en el griego es paredoken. Paredoken. Y paredoken no es entregó, sino que solo se corrió a un costado. Hay algunas versiones que inclusive dicen los abandonó. Y los abandonó no porque él quería, sino porque el hombre cambia la gloria de Dios por una imagen de ave, de cuadrúpedos, reptiles, de una madera, un yeso o algo que están haciendo. Entonces le están diciendo a Dios, Dios, ¿usted se puede correr que molesta? Ahí está la cosa. Entonces cuando Dios se corre, los abandona, pero evidentemente no porque Dios quiera abandonarle, sino porque el hombre dice, córrase Dios. Entonces cuando Dios se corre, el desenfreno, que ya lo tenían, porque ya venían cambiando la gloria de Dios, ahora es terrible. Cuando Dios quita su mano, yo el otro día explicaba en una clase en forma chistosa, ¿no? Porque estábamos mostrando justamente un pasaje del Antiguo Testamento parecido a este, que dice que Dios los entregó a Madián. Y alguien me preguntó en la clase, Héctor, ¿cómo Dios puede entregar a Madián? Bueno, es así. Lean el contexto y van a ver que ellos estaban sirviendo a dioses ajenos. Ahora, si Dios estaba poniendo su mano reteniendo el ejército de Madián, y ahora le dice, Dios, usted se puede correr. Cuando Dios se corre con la mano también. Entonces desarrollan los alumnos. Y al correrse Dios con su mano también, el enemigo que estaba siendo detenido por la mano de Dios, ahora empieza a avanzar. No es que ni Dios mandó a uno, ni Dios fortaleció al otro. Simplemente le dijeron, Dios, córrase que molesta, vamos a hacer nosotros nuestra vida. Muy bien, Dios se corre, pero también se corre con su mano que estaba deteniendo al enemigo. Y esto es exactamente lo mismo. Por eso el verbo no debería decir entregó, sino los abandonó. No sé si alguna versión dice eso, pero Dios habla hoy, una traducción viviente, también dice los abandonó. Los abandonó, exactamente. Y no por principio, sino porque Dios dice, bueno, si ustedes no me quieren, yo respeto su decisión. Es un caballero Dios. La traducción en lenguaje actual dice, los ha dejado hacer lo que querían. Exactamente. Ese es el verbo paredoken, justito, ancló justito la palabra, porque estos ya habían abandonado a Dios. De hecho, los vemos en el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Entonces Dios, ¿qué hace? Se corre. Señores, ustedes no me quieren, muy bien, los respeto. Voy a correrme y ustedes van a tomar. Eso sí, cuando no tiene en absoluto ningún freno de Dios, la velocidad que llevan al pecado es increíble. Por eso dice el 24, que los entregó o abandonó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y mira ahora el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y uno dice, ¿por qué por esto? El 26. Leemos el 25, Romanos 1:25, y dice que, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Impresionante. Yo siempre digo que si hay alguien que hace un mal negocio, porque la palabra cambiaron, en el griego es la palabra metalazó. En el griego cambiaron es metalazó. Metalazó quiere decir intercambio comercial. Era un intercambio que hacían tipo trueque. O sea, vos me das esto y yo te doy esto. Trueque, no hay dinero por medio. Ellos están cambiando. Eso es un intercambio comercial de los mercados judíos y griegos. Ahora, yo siempre digo algo. Si hay alguien que hace un mal negocio es aquel que no busca de Dios.
hace un mal negocio porque cambia la verdad de Dios por la mentira. Y ellos están cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Claro. el cual es bendito por los siglos. Por esto, ahí está el verso 26, por esto quiere decir, dado lo que ustedes ya están haciendo, por esto quiere decir, por esto que están haciendo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y otra vez el verbo entregó es paredoque. Sí, sí. O sea, Los Dios abandona. Sí. sí, deja que sigan ellos cambiando verdad por mentira. Lo deja. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí comienza la degradación del sexo en el lesbianismo. Verso 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo, ojo aquí, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y ahí viene, hablamos recién el 26, el lesbianismo, pero ahora vemos el homosexualismo. Sí, sí. Y vemos las consecuencias, porque dice recibiendo en sí mismo la retribución. O sea, SIDA y todas las enfermedades venéreas y toda la consecuencia del pecado y el pecado en el propio cuerpo. Y uno dice, pero esto Dios, hay gente que dice, un Dios bueno, ¿cómo puede permitir esto? No, Dios no quiere esto. El hombre dice, córrase Dios, que yo voy a hacer lo que yo quiero. Y lo Dios dice, sustituyen, claro. sí, bueno señores, si ustedes quieren hacerlo, háganlo. No quieren mis parámetros, no Exactamente, quieren... yo me corro. Y ahí el hombre toma el desenfreno total que estaba tomando. Ahora, Dios nunca entregó ni empujó. Dios lo único que hizo fue, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Pero ustedes no me aceptan. No aceptan la palabra, no aceptan mi vida, están cambiando la gloria de Dios, están cambiando la verdad por la mentira. Hay que cambiar verdad por mentira. Es como cambiar el último Mercedes-Benz por una bicicleta oxidada, una cosa así, peor todavía. Entonces uno dice, pero entonces Dios no es culpable. No. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso en el versículo, aquí en el versículo 8, para ir terminando, dice justamente que fueron también puestos. Ese fueron también puestos, es que Dios ordena a los malos al castigo. Y uno dice, pero ¿cómo Dios va a ordenar? No. Lo que está haciendo Dios es darle la justa retribución de su extravío. Lo que ellos están recibiendo es la consecuencia de la fatal elección tomada. No es que Dios dijo, los quiero castigar, así que los voy a hacer de ustedes, que sean desobedientes y puedo castigarlos después. No, Dios no es un Dios malo ni fatalista. Él quiere que todos puedan ser salvos. Por eso ellos fueron puestos, ¿verdad? Dios ordena a los malos al castigo y no al crimen. Dios sí está ordenando un castigo a los malos, pero no está ordenando que se porten mal para después castigarlos. Eso no lo hace nunca. Eso está fuera de la analogía y de lo que es los atributos de Dios. Viene el castigo por su fatal elección tomada, de rechazar continuamente, no nos olvidemos que decía siendo, continuamente, siendo. O sea que siendo desobediente no es que un acto puntual solo. Claro, se prolonga continuamente, que continuamente ellos querían estar rechazando la palabra y la piedra angular. Por eso la desobediencia de ellos no es ordenada, pero sí la pena por su desobediencia. Se rebelaron contra Dios y pagaron por ello. Por eso, querido amigo, no vamos a terminar negativo diciendo llega el castigo, pero tenemos que decir una gran verdad. Aquel que acepta a Cristo es librado del juicio eterno, y el que no lo quiere aceptar, por supuesto que recibirá la consecuencia de la fatal elección tomada. No es un problema de susto, es un problema de querer realmente aceptar la salvación eterna por nuestro buen y amigo el Señor Jesucristo. Dios le bendiga ricamente y que en este día usted pueda dar ese paso glorioso de abrazar la fe de Cristo y abrazar lo que es a Cristo mismo para ser salvo del juicio eterno que viene a toda la humanidad. Dios le bendiga ricamente. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica,
es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.